La clase anterior estuvimos trabajando con las capas y vimos las cuestiones indispensables que debemos conocer para poder trabajar bien con ellas. Sin embargo, vamos a ver que por ser tan importantes, continuamente vamos a aprender cosas nuevas, cosas que podemos hacer con capas. Una de las cosas elementales que me quedó por mencionar, pero que preferí dejarlo para otra clase porque tiene bastantes cosas, tiene que ver con lo que se llama modos de fusión. Esta opción se encuentra en este sector del panel de capas, junto a la palabra opacidad que habíamos visto el otro día, que la opacidad tiene que ver con bajar el porcentaje para que la capa comience a ser translúcida y permita ver lo que se encuentra debajo de ella. Los modos de fusión van a permitir también, al modificar, al elegir las opciones que me da, que yo comience a ver la capa que encuentro debajo, pero lo hace de maneras muy particulares, muy diferentes según la opción que yo elija. Para explicarlo mejor vamos a hacer un ejemplo concreto y entonces vamos a tomar esta imagen como base. Voy a traer cualquier otra foto, por ejemplo estos ojos, los voy a seleccionar, los voy a copiar y voy a volver a mi fotomar donde los voy a pegar. Además voy a hacer una transformación libre, control T, para agrandarlos. Ahora bien, si nosotros solamente modificamos la opacidad, yo vengo acá y comienzo a bajar, y este numerito lo voy acercando hacia el 0, a medida que voy bajando esa opacidad, entonces comienzo a ver lo que tengo de fondo. Pero fíjense que la imagen original, o sea los ojos, conservan todavía la tonalidad de la piel, porque lo único que estoy haciendo es bajar su opacidad. Voy a devolver entonces el 100%, voy a ir donde dice normal, voy a hacer un clic y voy a elegir cualquiera de estas opciones al azar, por ejemplo luz fuerte. Fíjense que comienzo a ver el paisaje que tengo detrás, en este caso estas nubes, pero la opacidad está al 100%, o sea, lo que hizo fue cambiar la manera en que se funde esta capa, dejando ver lo que se encuentra detrás de una manera muy distinta a otra según la opción que yo elija. Por ejemplo, ahora voy a elegir tono y fíjense lo que hace. Voy a volver, voy a elegir luminosidad y vuelve a cambiar. En este caso, fíjense que es como más celeste, toma la tonalidad que se encuentra abajo, que predomina abajo. Así, una y otra vez, yo puedo ir cambiando las opciones hasta que encuentre la opción ideal para lo que yo estoy buscando, para el efecto que quiero transmitir. Algo que les recomiendo para no ir y venir una y otra vez es elegir la primera opción que se encuentra después de normal y con la flechita que apunta hacia abajo en el teclado, ¿vieron las 4 flechitas arriba, abajo y a los costados? Bueno, tocando la que apunta hacia abajo, ustedes se van desplazando hacia abajo en las opciones y tocando la flecha que apunta hacia arriba, vuelven a las anteriores. De esta forma es muy práctico ver todos los efectos que tenemos hasta que llegamos al final. Una vez que los vimos todos, ahí está, podemos ir directamente a la opción que más nos gustó, ya sea desplazándonos o directamente viniendo a buscar, si es que vimos el nombre que tenía, la opción que nos gustó. De lo contrario, podemos seguir desplazándonos una y otra vez hacia arriba y hacia abajo. Entonces, el efecto que yo logro con la fusión es muy distinto al que logré solo con opacidad. El efecto que yo elija depende de los colores de la capa de abajo. Por eso no es que nos decidimos por una opción y en otra capa puede funcionar de la misma manera. Siempre ustedes van a tener que ver, desplazarse por todos los efectos, por todas las opciones, hasta quedarse con la que les conviene, con la que más les gusta. Veamos un ejemplo concreto. Supongamos que queremos hacer un montaje así, es decir, fundir esos ojos, igual que las fotos de unas aves, con este mar que teníamos inicialmente. Partimos de esta imagen, entonces trajimos esta capa 1 se va a llamar ojos. Recuerden la importancia siempre de colocar el nombre a la capa, tomarse esos 2 segunditos para nombrar y que a futuro, cuando nuestro trabajo empiece a complicarse, sea fácil encontrar las capas, considerando que vamos a tener un número importante de ellas. Lo que vamos a hacer ahora es ubicar la capa en la posición, en este ejemplo sería en estas nubes, y elegir
la opción de fusión, el modo de fusión que más nos guste. En el ejemplo que yo mostré anteriormente, la opción que había elegido era luminosidad, pero además había bajado alrededor del 60% la opacidad de esta capa. Nos encontramos con otro problema todavía, y es esta cuestión de los límites, porque yo traje una imagen con una selección rectangular. De todas maneras, la selección no hubiese determinado que este efecto de que se vean los límites se hubiese solucionado, porque por ejemplo, si yo hubiese hecho una selección en lugar de rectangular con el lazo y hubiese hecho algo así, el problema hubiese sido exactamente el mismo, porque yo al copiar y pegar también iba a tener límites bien definidos. Hasta el momento nosotros no vimos, lo que hice ahora fue eliminar la capa, no vimos nada que tenga que ver con el desvanecimiento de la selección. Todavía no sabemos hacer esa selección más suave, pero sí podemos resolver esto de una forma muy sencilla con lo que ya aprendimos hasta el momento. Fíjense, voy a volver a desplazar estos ojos hacia el centro para que ustedes vean que por todos lados tenemos límites muy duros, pero nosotros conocemos la herramienta borrador. La herramienta borrador nos va a permitir borrar, pero atención con la dureza, porque cuando yo comienzo a borrar, si la dureza se acerca al 0, el borde es fumado. Sin embargo, si la dureza hubiese estado en el 100 o en valor alto, cuando empiezo a borrar sigo teniendo el mismo problema. Voy a hacer control Z para deshacer, me voy a asegurar que la dureza esté en 0 o en un valor próximo a él y con un tamaño bastante grande. Para poder borrar, como si lo hiciera de lejos, para que solamente tome ese extremo de la imagen sin avanzar demasiado, porque si no voy a comenzar a borrar el ojo. Así que voy a ir borrando lo más lejos que pueda y de esta forma me voy quedando solamente con los ojos y no se ve el límite de la capa. Miren, voy a ocultar el fondo para que ustedes vean qué es lo que le queda realmente a esta capa. Ven, acá se puede ver que aún queda un borde duro y ahí lo tenemos. Vuelvo a mostrar el fondo, me quedé solamente con los ojos bien esfumados y ahora me queda localizarlos en el sector de la nube. Lo mismo vamos a hacer con las aves. Las vamos a ir a buscar, las vamos a seleccionar con control A, que es seleccionar todo. Ahora hago control C para copiar, vuelvo a mi fotomar, control V corta para pegar, desplazo a la posición, control T transformación libre, agrando, roto, enter, lo vamos a ubicar donde quieran, vamos a poner el nombre aves, no me tengo que olvidar de ponerle el nombre, y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Primero vamos a elegir una opción de fusión, después vamos a cambiar la opacidad y finalmente con el borrador vamos a quitar los límites para que este fundido sea mucho más natural, mucho más gradual. Todas las veces que quieran pueden agrandar, rotar, reacomodar, o sea, mover, y pueden volver a cambiarle la opacidad o los modos de fusión las veces que ustedes necesiten, ¿sí? Si no les conforma mucho la opción que habían elegido, pueden volver acá y cambiarlas hasta que el trabajo quede como ustedes quieren. Solamente me queda traer la palabra, así que voy a ir a este archivo que se llama paz, voy a hacer control A otra vez, control C, vuelvo al archivo mar, control V, lo muevo, la nombro. Si quieren la pueden agrandar un poquito, pero acá vamos a agregar una cosita más. Fíjense, vamos a ver el ejemplo de lo que tenemos que hacer, que no solamente se funde para dejar ver el muelle que tenemos por detrás, sino que tiene unos efectos alrededor. Podemos ver una sombra y una sensación de relieve. Estos modos de fusión presentan algo más si nosotros accedemos de otra manera. Fíjense, hasta ahora veníamos acá,
y podíamos ir moviéndonos por las opciones. Fíjense que algunas hacen cambios importantes y otras directamente no muestran nada o solamente un cambio de color. Yo lo voy a dejar en normal y solo voy a bajar un poquito la opacidad. Ahora voy a hacer zoom para que lo podamos apreciar mejor y voy a ir hasta la capa y con el botón derecho voy a hacer un clic. Ahí vamos a encontrar opciones de fusión. Recuerden que se lo llama opciones de fusión o modos de fusión también. Al ingresar este cuadro me voy a encontrar con la misma palabra normal y con las mismas opciones que se desprendían de hacer un clic. Voy a cancelar para mostrar de nuevo al hacer un clic en la palabra normal. Fíjense, desde disolver hasta luminosidad. Voy a hacerlo una vez más, entonces, botón derecho, opciones de fusión. Voy a hacer un clic en la palabra normal y ahí encontramos desde disolver hasta luminosidad. Pero además de estas opciones, en este sector encuentro lo que se llaman estilos, que son efectos muy interesantes que se pueden aplicar a las capas, a todas las capas, menos al fondo, porque recuerden que al estar bloqueado no nos va a permitir hacer muchas cosas. En el caso de tener que hacerlo sobre el fondo, lo primero que tendremos que hacer sería desbloquear. Pero muchas de esas opciones no se van a poder apreciar y después lo voy a mostrar bien en detalle por qué. Vamos a concentrarnos ahora en nuestra palabra paz. Si yo hago un clic en este casillero, por ejemplo, de bisel y relieve, van a ver que sutilmente agrega una especie de relieve, un bisel, un borde, que puede modificarse siempre y cuando yo haga un clic en la palabra, en la frase. Entonces van a ver que las opciones de este lado han cambiado. Todas estas opciones se pueden ir tocando para modificar el comportamiento del estilo que acabamos de elegir. Por ejemplo, si yo quiero que tenga más profundidad, comienzo a mover este regulador y fíjense cómo va cambiando acá. Puedo cambiar el tamaño. ¿Ven? Comienzo a cambiar y el efecto se va haciendo más visible. Puedo hacerlo más suave. ¿Ven? Puedo hacerlo más filoso, esta especie de borde que se genera acá. Y así puedo ir modificando todas estas opciones. Si yo ahora, por ejemplo, marco sombra, proyecta una sombra. Y si quiero cambiar el comportamiento de esa sombra, entonces tengo que hacer clic en el texto, donde dice sombra paralela. Entonces las opciones de la derecha vuelven a cambiar y ahí voy a jugar con las opciones de la sombra en este caso. Fíjense, por ejemplo, la distancia de la sombra, la extensión y el tamaño. ¿Ven? Puedo hacerla más difusa, más nítida. Puedo jugar con el ángulo hacia donde se proyecta la sombra, con la opacidad, el color. Puedo hacer que la sombra sea de un color diferente a negro. En un principio es negro porque sería lo más real, pero bueno, en ciertas ocasiones yo también lo puedo llegar a cambiar. Una vez que elegí las opciones tal como las quiero, hago un clic en OK y ahí la palabra tiene mucha más fuerza que si lo hubiese dejado tal como estaba al principio. Voy a abrir otro archivo para profundizar un poquito más en este tema. Voy a abrir, por ejemplo, estas tres fotos. Como ya tengo muchas cosas abiertas, voy a cerrar todo lo que no estoy utilizando en este momento. Voy a cerrar los ojos, la palabra paz, las aves. Solamente me voy a quedar con el mar, con el terminado y con estas tres fotos que acabo de abrir. Supongamos que yo sobre esta textura voy a traer esta mariposa. La forma más rápida de seleccionar la mariposa es selecciono el fondo porque es todo parejo, en este caso es blanco liso, o sea que con la varita mágica me alcanzó un solo clic. Voy a hacer un clic en invertir dentro del menú de selección y entonces ahora está seleccionada la mariposa. Copio, cierro
y pego. Y me traje esta mariposa para acá que puedo mover, que puedo nombrar, que puedo transformar con control T, agrandar, achicar, rotar, lo que yo necesite. Si yo quiero que esta mariposa tenga más fuerza dentro de esta textura, que se destaque, que se resalte un poco más, voy a hacer lo que recién vimos, botón derecho, opciones de fusión. Para acceder a los estilos, no al fundido de la capa con lo que encuentra detrás, a los estilos. Si yo por ejemplo vuelvo a marcar bisel, sombra, textura, empiezo a ver los cambios que voy efectuando sobre esta mariposa. ¿Sí? Puedo probar con diferentes opciones y una vez que me gustó cómo está, hago un clic en OK. Entonces esta mariposa cambia completamente. Si yo ahora quiero la misma mariposa, puedo duplicar la capa. Entonces, fíjense acá, mariposa copia, tiene los mismos efectos porque duplicó la capa completa con efecto y todo. Yo ahora puedo a esta copia achicarla, rotarla hacia otro lado, volver a duplicar, moverla, volver a cambiar tamaño, ángulo, y así obtener mariposas que aparentemente son diferentes en cuanto a tamaño y forma lo son, pero la capa es exactamente igual. Observen, junto a la capa hay un FX que me está indicando que tiene efectos, pero además los puedo ver con nombre en la parte inferior. Si esto se va extendiendo demasiado, puedo hacer clic en estos triangulitos para encontrar las opciones y entonces hacer la lista más corta. Si yo quiero ver qué efecto tiene una capa determinada y no se está viendo, entonces hago un clic en ese triangulito y ahí paso a verlos. Esto me puede llegar a servir como información para aplicarla, por ejemplo, en otra capa. Supongamos que yo ahora traigo un corazón. Voy a seleccionar ese corazón, lo voy a copiar y voy a venir acá y lo voy a pegar. Supongamos que este corazón tiene que tener estos mismos efectos. Acá ya no me serviría duplicar la capa porque estaría duplicando una mariposa. Yo lo que necesito son los efectos. Esto es posible. Es decir, yo no necesito venir a verlos para aplicarlos acá, sino que los puedo copiar directamente. Lo primero que voy a hacer es ponerle un nombre, corazón, y ahora voy a hacer lo siguiente. Sobre cualquiera de las tres, porque las tres tienen los mismos efectos, voy a hacer un clic con el botón derecho y voy a localizar una opción que dice copiar estilo de capa. Ahora voy a hacer el clic con el derecho sobre la capa que quiero que adopte estas características, en este ejemplo corazón, botón derecho y me voy a encontrar pegar estilo de capa. De esta forma, rápidamente voy a obtener los mismos estilos en mi capa corazón. A este corazón también le voy a hacer modificaciones. Voy a hacer control J para duplicar, voy a cambiar tamaño y ahí tengo mi trabajito terminado. Lo que voy a hacer ahora es lo mismo, pero dentro del mismo trabajo, dentro de la foto original, para simplemente realzar. Por ejemplo, esta imagen está un poco plana, pero yo voy a copiar y pegar y este corazón va a quedar exactamente en el mismo lugar, porque no lo voy a mover. Ahora voy a hacer botón derecho, opciones de fusión y solamente le voy a poner bisel. Solo con esto miren qué bonito que quedó. Si quiero hacer sobre los otros corazones tendría que hacer lo mismo. Selecciono, tendría que hacer lo mismo, seleccionar, pero ojo, primero me tengo que ir al fondo, porque si yo hago un clic acá, yo estoy viendo el corazón, pero en realidad, fíjense, en este sector no hay píxeles, o sea que estaría seleccionando todo lo demás. Necesito primero pararme sobre fondo y después hacer un clic en el corazón. Copio, pego, y ahora, ¿cómo hacíamos esto? En la capa que tenía los efectos, botón derecho, copiar estilo de capa. En la capa que aún no los tiene, botón derecho, pegar estilo de capa. Y entonces ahora nos queda exactamente igual. Si yo lo quiero hacer con diferentes partes, puedo seguir trabajando. Por ejemplo, en el vestidito. Me paro en el fondo, clic en la pollerita y con Shift
sumo la parte superior. Copio, pego, botón derecho, pegar estilo de capa. Puedo hacer el mismo estilo en todas, pegando, para hacérmelo más fácil, o hacer estilos distintos. Por ejemplo, vamos a hacerlo también con los zapatitos. Selecciono uno, Shift, selecciono el otro, copio, pego, pegar estilo de capa. Recuerden que cuando uno copia y pega, siempre una vez que copié ya puedo pegar todas las veces que quiera hasta que yo cambie y vuelva a hacer otra copia, donde a partir de ese momento voy a pegar lo nuevo. Y finalmente lo voy a hacer con la estrella también. Me voy a ir al fondo, voy a seleccionar la estrella, copio y pego. Pero ahora el efecto que quiero es diferente, no lo quiero con bisel. Vamos a llamarla estrella para no confundirnos. Voy a entrar nuevamente, botón derecho, opciones de fusión. Pero a la estrella le voy a aplicar otras cosas. Por ejemplo, le voy a poner una sombra y le voy a poner un resplandor exterior. ¿Ven? Que hace como una especie de luz. Pero además, voy a poner de este lado para que lo podamos ver mejor. En este sector voy a modificar cómo es el resplandor. Recuerden, para que se activen tienen que estar parados sobre la palabra resplandor exterior. Y en este ejemplo, que sea amarillo me viene bárbaro porque la estrella es amarilla, pero si no, hago un clic acá y accedo a la posibilidad de cambiar el color. Yo voy a cancelarlo, voy a dejar amarillo, pero lo que voy a hacer es modificar su extensión y el tamaño para que parezca que esta estrellita está brillando. ¿Ven? Puedo hacerlo un poco más si quiero. Si yo vuelvo a pegar, control V, tengo la estrellita común. A esa estrellita, opciones de fusión, le puedo aplicar otros efectos. Por ejemplo, una textura y un bisel. Voy a hacer OK y la voy a poner sobre esta. Entonces, fíjense, ven la importancia de los nombres. Yo en este caso no nombré y como capa 1, 2, 3, 4 nos podemos empezar a confundir. Pero fíjense, acá tenemos la estrella, que es el resplandor. Y acá tenemos la estrella, que es la que tiene la textura. ¿Ven? Entonces, como la puse arriba, queda con la textura y abajo se ve solamente el resplandor. Y ahí tenemos una imagen mucho más simpática que lo que teníamos inicialmente, que era esto. Vean la diferencia entre esto y esto. Cómo podemos modificar una imagen tan sencilla y tan plana que ni siquiera tiene degradado, son todos colores uniformes, pero a través de los estilos de la capa lo podemos mejorar un montón. Bueno, vamos a ver un ejemplo más. Voy a pegar esta foto de un minion sobre esta taza y voy a volver a aclarar entonces que si nosotros elegimos alguna de las opciones que se encuentran dentro de la palabra normal, lo que estoy cambiando es el modo de fusión, también llamado opciones de fusión. Lo que hace entonces es modificar la manera en que funde la capa que está delante con la capa que está atrás, que es diferente a la opacidad, porque la opacidad lo único que hace es empezar a hacer que mi capa sea translúcida para que se vea lo de atrás. Pero los modos de fusión no solamente permiten que se vea la capa de atrás, sino que además cambia la manera en que lo hace, modifica los colores dependiendo de los colores de las capas en cuestión, es decir, la que estoy modificando y los colores que encuentra detrás. Lo que quiero que quede claro es que si yo además hago esto mismo con las opciones de fusión, no solamente voy a encontrar los modos de fusión, sino también los estilos de la capa que se encuentran en el sector izquierdo del cuadro. Esos estilos nos ayudan a cambiar y a hacer mucho más vistosas las capas. Si nosotros lo hacemos sobre una capa cualquiera que no tenga los bordes delimitados, la opción ya no es tan interesante. Este tema lo había dejado pendiente recién, que yo les dije que sobre el fondo no se podía. Fíjense, botón derecho, no me da opciones de fusión porque está bloqueada. Sin embargo, si yo hago doble clic y transformo el fondo en una capa común, voy a ocultar un ratito el minion, si bien me permite acceder a las opciones de fusión,
Algunos estilos no van a ser muy vistosos. ¿Por qué? Porque la capa es un rectángulo. Entonces si yo, por ejemplo, le pongo sombra paralela, no llego a apreciarla. Si yo tildo la opción bisel y relieve, se ve solamente en los bordes y no alrededor de la taza, porque en realidad la taza no está seleccionada y delimitada. Sí, por ahí podría lucirse una textura, por ejemplo, pero todo depende de qué es lo que nosotros queremos lograr. Si yo quisiera que sea la taza la que tiene la sombra, entonces tendría que seleccionarla, ¿sí? Vamos a hacerlo con el Minion, que va a ser más visible todavía, y de paso mi selección va a ser mucho más rápida porque yo puedo hacer un clic con la varita y entonces rapidito suprimir todo lo que no quiero. Yo lo estoy haciendo ahora así nomás, solo para la explicación. Obviamente no lo haría con varita si quiero que esto me quede bien. Fíjense, si yo ahora hago botón derecho, opciones de fusión, y elijo sombra, la sombrita se proyecta alrededor de todo el muñequito. Pero si yo vuelvo a tener, voy a pegar otra vez, la capa como un rectángulo, es decir, el blanco lo tengo, cuando hago opciones de fusión, el efecto que me encuentro cuando elijo sombra no es el que yo estoy buscando en este momento, porque lo hace sobre la capa completa, ¿sí? Estas cosas las tienen que tener en cuenta porque todo depende de lo que están queriendo lograr. La otra cuestión importante es que las opciones de fusión tienen múltiples aplicaciones. Por ejemplo, hoy vimos cómo yo podía fundir esos ojos con el mar, pero ahora lo que quiero es que este muñequito que voy a ubicar en la taza no se vea tan artificial, ¿sí? Yo podría sacarle el blanco, pero se ve muy artificial. ¿Por qué? Porque esta taza tiene brillos que el muñequito no tiene, entonces se nota que está pegado sobre ella. ¿Cómo soluciono esto? Con una de las opciones de fusión. Entonces no solamente tengo que ponerme a sacar la parte blanca y matarme seleccionando todo alrededor, sino que además se va a ver mucho más real eligiendo la opción de fusión adecuada. Vean, esta multiplicar puede ir, esta ya no, fíjense, esta no, porque altera mucho los colores, porque la opción es subexponer, ¿sí? Y esta es subexposición, también se ve un poco oscura, pero podría andar. Recuerden, mi consejo es que ustedes vean todas las opciones para poder quedarse con la mejor, ¿sí? Una vez que llegan hasta el final, pueden ir directamente a elegir la opción que les gustó, si recuerdan el nombre, y si no, bueno, vuelven a recorrer todas las opciones. Entonces ahora, es más, vamos a agrandarlo más para que ocupe más superficie de la taza. Fíjense que se ve mucho más real. Vamos a hacer un ejemplo más. Acá traje estas flores sobre este frasco. Fíjense que acá todavía se nota más lo artificial que me quedan, porque estas flores son un dibujito y el frasco es una foto. Voy a elegir una de las opciones de fusión y comienzo a bajar. Fíjense ya con la primera cómo se funde mucho mejor con este frasco. Voy a ir recorriendo todas las opciones hasta encontrar la que me guste más. Recuerden que dependiendo de los colores de mis capas, puede servirme una opción más que otra. Supongamos que me gusta esta, podría dejarla, o tal vez una de las primeras, pero si yo noto que el color es demasiado intenso, puedo también bajar su opacidad, ¿sí? De esta manera que parezca un poquito más real. Si yo el texto no lo quisiera, lo podría borrar, o para darle más realismo a este efecto que estoy buscando, voy a transformar, porque fíjense que el texto en este momento no puede quedarme por ahí tan recto. Entonces, yo no sé si se acuerdan que dentro de lo que era la transformación teníamos la libre, que nos permitía agrandar, achicar, rotar, muy concreto y todo junto, o dentro de transformar en edición encontramos las opciones por separado. Y este sector, desde sesgar hasta deformar, nos permitía moldear la capa de una forma muy interesante. Podríamos elegir deformar, que nos permitía hacer algo así. Entonces miren la palabra como puede ir tomando
como la curvita del frasco. ¿Ven? Pueden modificarlo, pueden deformarlo y entonces se empieza a ver más real que simplemente yo lo hubiese pegado. Fíjense, la voy a ocultar un ratito, voy a volver a pegar. Muy a grosso modo, aunque me quede feo, voy a suprimir el color blanco, simplemente para que ustedes vean la diferencia entre dejar estas hojitas así, independientemente de que la selección no es buena, o dejarlas así. Y para que no nos quede ninguna duda con respecto a los múltiples usos que le podemos dar a estas opciones de fusión, vamos a ver un caso más completamente diferente a los anteriores. En este caso vamos a hacer un maquillaje virtual. Entonces voy a pedir una capa nueva. Vamos a empezar por la boca, así que le voy a poner labios y voy a comenzar a pintarlos. Lo voy a hacer de una forma muy grotesca, al punto que esta pobre chica va a parecer un payaso, pero ustedes no se preocupen, confían en mí. Justo tenía acá un color rojo que utilicé, pero recuerden que si quieren cambiar el color, hacen un clic, eligen el color y hacen OK. Bien, vamos a hacer un poquito de zoom. Tenemos una fusión normal, con lo cual al pintar con un color pleno, yo lo veo muy artificial, porque lógicamente perdí la textura de los labios y el brillo. Pero sabemos que si elegimos una opción de fusión, funde perfectamente esta capa con lo que se encuentra detrás. Entonces comienzo a bajar para ver cuál es el color que más me gusta o la forma más real en que puedo obtener estos labios pintados. Lo que no se tienen que olvidar es que también pueden jugar con la opacidad. Entonces de repente ustedes pueden haber elegido, les puede haber gustado una de las primeras opciones, estas, pero resulta que eran un poco oscuras. Sin embargo, yo puedo venir a la opacidad y comenzar a bajarla para que se vea mucho más natural. Como yo pinté así nomás, ahora voy a tomar el borrador, voy a elegir un tamaño acorde, siempre la dureza cerca del 0, y voy a borrar simplemente el excedente. Es mucho más fácil pintar así nomás y después borrar el excedente que tomarme todo el trabajo de pintar en detalle. ¿Sí? Ahí está, entonces podemos ver cómo esta boca quedó pintada de una forma natural. Cuanto más suavecito, cuanto menos opacidad, más natural se va a ver, pero bueno, también depende del efecto que ustedes estén buscando. A lo mejor están buscando un maquillaje exagerado. En este caso vamos a buscar maquillarla de un modo muy natural. Fíjense, así era el labio original y así es como lo pusimos ahora. Si quisiéramos hacer lo mismo con las mejillas, voy a pedir una capa nueva, le voy a llamar mejillas. Es muy importante que ustedes recuerden que primero no pueden pintar directamente sobre el fondo porque literalmente estarían arruinando la foto, y segundo, para cada nueva pintura voy a tener que pedir una capa nueva, porque si yo ahora pinto sobre labios me voy a encontrar que no voy a poder cambiar la opacidad ni las opciones de fusión para las mejillas, porque tendrían que ser exactamente la misma de los labios, ya que estoy trabajando en la misma capa. Pero al crear una capa nueva puedo tener opciones completamente independientes a las de los labios. Cuando pinte las mejillas no voy a hacer esto. Es preferible elegir un tamaño bien grande, voy probando, que abarque directamente la mejilla entera. Así. Recuerden que no importa cómo se vea al principio. Voy a ir a buscar la opción de fusión que mejor le quede, y cuando la encuentre, fíjese, podría ser alguna de estas. Cuando la encuentro, voy a bajar la opacidad para que se vea más natural, y con el borrador una vez más voy a borrar los excedentes. En este ejemplo voy a hacerlo bastante más grandes y voy a borrar el área de los ojos, el área del pelo, todos los sectores donde ese color no debería
abarcar. Entonces, miren cómo nos quedó la chica y miren cómo era inicialmente.